Hola chicos, chicas, espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar con la clase de integrales impropias y estábamos específicamente en los criterios de convergencia de las integrales impropias de primera especie. El último criterio del cual estuvimos hablando la clase anterior fue el criterio de comparación al límite. Para ya nosotros aplicar los criterios, estos criterios que hemos estado viendo para identificar si una integral impropia de primera especie converge o no, nosotros requerimos o ocupamos conocer el comportamiento de algunas integrales. Y en ese sentido, las P integrales van a ser de gran ayuda y por eso es un concepto que hay que conocer y dominar bastante bien. En el criterio de comparación al límite no es la excepción. Nosotros lo que vamos a hacer es comparar la función de la cual nos están pidiendo verificar si converge o no. Nosotros vamos a comparar esa función con otra función nueva, pero una función nueva que sea conocida por nosotros y que nosotros tengamos claro cuál es su comportamiento. De esta forma, si nosotros tenemos una integral impropia de a a b de f de x, perdón, aquí una integral impropia sería desde a hasta más infinito, de f de x, entonces nosotros vamos a comparar esa función f de x con respecto a otra función g de x que, como les decía, nosotros necesitamos saber cómo se comporta. Entonces, lo hacemos a través del criterio de comparación al límite. Se le llama así porque eso es efectivamente lo que vamos a hacer. Nosotros vamos a ir a calcular un límite con x que tiende a más infinito de f de x entre g de x. Si ese límite me da una constante L, esa L tiene que ser distinta de 0 y tiene que ser finita, pues entonces nosotros vamos a tener que la integral que nosotros nos dieron, la original, que es con f de x, tiene el mismo comportamiento que tendría la integral impropia desde a hasta más infinito de la g de x. Recuerden que g de x es una función que bajo la integral impropia yo sé cómo se comporta, o sea, yo sé que ella diverge o ella converge. Entonces, si obtengo en ese límite una constante, yo voy a poder decir que si mi integral g converge, entonces f también converge. Si mi integral g era una integral divergente, pues entonces f también diverge. Por ejemplo, aquí nos piden estudiar la convergencia de la integral de 1 más infinito de 1 más x más 3x a la 2 entre 4 menos x más x a la 4. Vean que esa es una integral impropia de primera especie. Eso es lo primero que tenemos que identificar, porque los criterios son según la especie de la integral. En este caso, el intervalo infinito es el que me indica a mí que esa es una integral impropia de primera especie. Además que en el intervalo de integración no tenemos asíntotas, que sería el caso de las de segunda especie. Nosotros podemos calcular el límite de digamos que toda esa fracción, toda esa expresión fraccionaria, 1 más x más 3x a la 2 entre 4 menos x más x a la 4, sería mi función f. Y yo tengo que ver el comportamiento de f para poder analizarlo y entonces incluir una función g que me permita a mí decidir si esa integral converge o diverge. En este caso, nosotros, si calculamos el límite al infinito de la función f de x original, vea que obtenemos el límite de 3 entre x a la 2. Ese límite tal cual, el límite de x que tiende a más infinito de 3 entre x a la 2, nosotros sabemos que eso da 0. Pero nosotros no queremos llegar a esa condición, queremos llegar a una condición donde L sea distinto de 0 o que sea finito para poder decidir cómo se comporta la integral impropia de la función f de x. Entonces, lo que nosotros podemos observar es que si nosotros comparamos, o sea, hacemos la división de f entre g, considerando como g 3 entre x a la 2, considerando como g la función 3 entre x a la 2, al final del límite, con x que tiende a más infinito de f de x entre g de x, lograríamos que el límite nos dé una constante. En este caso nos daría 1.
como vemos aquí, límite de f de x entre g de x, de f entre g, siendo g la función, 3 entre x a la 2, ese límite nos daría 1. Y entonces las integrales impropias tendrían el mismo comportamiento. Ambas divergen o ambas convergen. En este caso, la g es de la forma 3 entre x a la 2. Esto es claramente una p integral de las que estuvimos discutiendo la clase anterior. Y esta p integral es convergente. Tenemos un alfa aquí que es igual a 2, que es mayor que 1. Por lo tanto, la integral impropia de g sería convergente. Y por criterio de comparación al límite, entonces la integral impropia de f también lo sería. Hay dos detalles que quiero mencionar de este criterio de comparación al límite antes de pasar al siguiente criterio. La primera es notar que las funciones f y g deben ser funciones definidas en un intervalo infinito, ¿verdad? De a más infinito o de menos infinito a, cualquiera de las dos opciones. Y tienen que ir a R más, o sea que ellas son funciones positivas. Esto es muy importante porque son las condiciones para que el criterio funcione. Entonces, en este caso, f y g son funciones positivas. Cuando hago la comparación, obtengo un valor L, que esperamos sea una constante, y vamos a tener las siguientes condiciones. Si L es distinto de 0 y menor a infinito, pues entonces ambas integrales impropias, la de f y la de g, tienen que tener el mismo comportamiento. Yo conozco cómo se comporta g, o sea, yo la comparo a mi función f, la comparo con una función g cuya integral impropia yo conozco el comportamiento, por eso tiene que ser una p integral u otra que ya yo haya demostrado que tiene un cierto comportamiento. Entonces, si G converge, yo puedo asumir que F converge. Si mi G con la cual estoy comparando es divergente, pues entonces F diverge. Este teorema, esto está en el resumen de integrales de los criterios de convergencia, tiene otros colorarios, por así decirlo. ¿Qué pasa si L nos da 0? Si L nos da 0, nosotros vamos a poder decidir sobre F solo en el caso de que G converja. Si G converge, entonces vamos a poder decir que F también es convergente. ¿Qué es lo que no podemos asumir? Bueno, si nos da 0 y F diverge, y G diverge, perdón. Si L nos da 0 y G diverge, nosotros no vamos a poder decir nada sobre F, no vamos a poder decidir. Y el otro colorario que tiene este teorema es que si L es infinito, entonces nosotros vamos a poder decidir sobre F solo si G diverge. En este caso, si L nos da infinito y G diverge, entonces vamos a tener que la función f, la integral impropia de la función f, también va a ser divergente. Repito nuevamente, cosas que no podemos asumir. Bueno, L nos da infinito y G converge. Si L nos da infinito y G converge, nosotros no podemos decir absolutamente nada de F. Es por eso que es muy importante acá arriba obtener un límite, un valor del límite, un valor L, que sea distinto de 0 y que sea menor a infinito. Ahí es donde el teorema va a ser mucho más eficiente, porque si me da una constante, ese límite, entonces las dos integrales se comportan de la misma forma, ambas divergentes o ambas convergentes. En el caso de los corolarios, solo podemos decidir en el caso de que se cumplan dos de las dos condiciones que se indican acá al inicio. Eso es importante tenerlo presente. Vayamos al otro criterio. El siguiente criterio es conocido como criterio de Abel y Dirichlet. Lo importante acá es ver las condiciones que tienen las funciones. Entonces, los ejercicios de determinar la convergencia o no de una integral impropia son muy variados. Como son tan variados, es importante tener una buena gama de criterios para tomar decisiones. En este caso, el criterio de Abel llama a dos funciones f y g, funciones continuas en el intervalo donde se está analizando la integral impropia. Si f cumple la condición de que es decreciente cuando x tiende a infinito y la integral propia de g de x entre a y b es acotada,
es decir, existe una m mayor que 0, tal que esa integral es menor que m, entonces nosotros vamos a poder concluir que la integral impropia de a más infinito, integral impropia de primera especie, de a más infinito de f de x por g de x, es una integral convergente. Vamos a ver este criterio con un ejemplo que lo ilustra, que sería la integral de 1 a más infinito de sen de x entre x. Nótense que la función sen de x entre x es una función bien definida. En el intervalo de 1 más infinito no hay asíntotas verticales, no se presentan asíntotas verticales, y el intervalo de integración es infinito, por lo tanto es de primera especie esa integral. La fracción sen de x entre x, o la función racional, le llama a esa función, puede ser separada en dos funciones. La función f de x igual a 1 entre x y la función g de x igual sen de x. Acá es importante tener claro que la función 1 entre x, cuando x tiende a más infinito, se comporta en forma decreciente. Obviamente, entre más grande la x, más pequeña la fracción, ¿verdad? Si yo divido 1 entre 2, es 0.5. Si divido 1 entre 3, ya voy a obtener 0.333. Si divido 1 entre 5, voy a obtener 0.2. Más grande el denominador, más pequeña la fracción. Entonces, claramente, esa función es decreciente. Según lo aprendido en cálculo 1, nosotros podríamos calcular la derivada y ver que esa derivada pues es siempre negativa para x que tiende a más infinito, y por lo tanto la función es decreciente. Por otra parte, la integral de sen de x para el intervalo de 1 a b va a ser una integral acotada, porque nótense que, bueno, ahí tendríamos que pasar la b, ¿verdad? Me queda que la primitiva del seno es menos coseno, lo evalúo de 1 a b, en b sería menos cos de b, en 1 me daría cos de 1, y voy a tener menos cos de b más cos de 1. Cualquiera de esos cosenos varían entre menos 1 y 1. Recuerden que el seno y el coseno son funciones que están claramente acotadas por 1 y menos 1. El seno no puede superar ese valor, ni el coseno tampoco. Por lo tanto, el mayor valor que podría tomar menos cos de b más cos de 1 es igual a 2, que sería que el cos de b asuma el valor más pequeño, que es menos 1, con el menos de adelante queda más 1, y que cos de 1, pues lo acoto con el valor más grande del coseno, que es 1, y por lo tanto eso está acotado por 2, esa integral estaría acotada por 2. Se cumplen las condiciones del criterio de Abel y Dirichlet, por lo tanto yo puedo concluir que la integral de sen de x entre x, que se puede escribir como la integral de 1 entre x por sen de x, es una integral convergente. A este punto, conociendo ya algunos criterios y con el fin de ampliar la gama de integrales impropias que vamos a poder analizar, vamos a definir lo que se conoce como convergencia absoluta o convergencia condicionada. Si tenemos una integral impropia de primera especie de a hasta más infinito de f de x, y resulta que la integral de a más infinito del valor absoluto de f de x converge, entonces se dice que la integral de a más infinito de f de x converge absolutamente. ¿De acuerdo? Entonces tengo una integral impropia de primera especie. Yo sé que converge en valor absoluto. Si converge en valor absoluto, entonces decimos que esa integral impropia converge en forma absoluta. Aquí tenemos una propiedad importante. Si la integral de a más infinito de f de x en valor absoluto converge, entonces la integral normal de f de x sin el valor absoluto también converge. Esto es, convergencia absoluta implica la convergencia de la integral impropia. Si mi integral impropia converge para f en valor absoluto, por fuerza tiene que converger para f quitando el valor absoluto. Por otro lado, vamos a tener la definición de convergencia condicional. Cuando hablamos de convergencia condicional, bueno, dada una integral impropia, a más infinito de f de x, si la integral de a más infinito del valor absoluto de f de x diverge, entonces
la integral de f de x, la integral impropia de primera especie de f de x sin valor absoluto, puede diverger o puede converger. No sabemos. No se puede decidir absolutamente nada. En el caso de que la función f de x sin valor absoluto, su integral impropia, converja, entonces hablaremos de que la función es convergente condicionalmente. Converge ella, pero no en valor absoluto. Veamos dos ejemplos donde vamos a poner en práctica este criterio o esta condición de convergencia absoluta o convergencia condicionada. Tomemos nuestro caso de la integral de 1 más infinito de sen de x entre x. Acabamos de resolver esta integral impropia y acabamos de ver que por el criterio de Dirichlet, esta integral impropia es convergente. Separamos la integral como la función f de x 1 entre x, la cual es decreciente cuando x tiende a más infinito, y la función sen de x, la cual tiene una integral entre a y b acotada. Entonces probamos que esa integral impropia era convergente. Sin embargo, si nosotros aplicamos valor absoluto a toda la función a sen de x entre x, la pongo en valor absoluto, como los límites de integración van de 1 a más infinito, pues el valor absoluto de x es x, no cambia. Lo que sí hay que dejar entre valor absoluto es sen de x. Sin embargo, nosotros podemos usar el criterio de comparación y acotar esta función. Y nosotros podríamos llegar a la conclusión de que esa integral diverge, aunque el criterio que vamos a usar para probarla que diverge lo vamos a ver más adelante. En este caso, simplemente vamos a tomarlo en cuenta. La integral de sen de x en valor absoluto sobre x es divergente. Por lo tanto, llegamos a una situación donde la función f de x tiene una integral impropia de 1 más infinito que converge. Sin embargo, cuando yo le aplico el valor absoluto es divergente. Por lo tanto, en este caso hablaríamos de que esa integral es condicionalmente convergente. Diferente el caso para la integral de 1 más infinito de sen de x entre x al cuadrado. Nótese que son muy parecidas estas funciones, ¿verdad? Igual, de hecho, aplicando el criterio de Dirichlet, nosotros podemos probar que esa integral es convergente. Considero la f de x 1 entre x al cuadrado y como g de x considero a sen de x. 1 entre x al cuadrado es una función claramente decreciente cuando x va a más infinito. Y sen de x ya vimos que tiene una integral de a a b que es acotada por 2. Por lo tanto, por criterio de Dirichlet, esa integral impropia converge. ¿Qué pasa si nosotros sacamos valor absoluto de f? En este caso, valor absoluto de sen de x entre x al cuadrado. Si saco valor absoluto de sen de x entre x al cuadrado, bueno, claramente el x al cuadrado le puedo quitar el valor absoluto, ya es una cantidad positiva y me quedaría el valor absoluto de sen de x. Igual, usamos el criterio de comparación y nosotros sabemos que sen de x puedo acotarla superiormente con 1. El valor más grande que toma es 1. Por lo tanto, la función sen de x en valor absoluto sobre x al cuadrado es menor que la función 1 entre x al cuadrado. Y resulta que la integral impropia de la función 1 entre x al cuadrado, con límites de integración que van de 1 a más infinito, es convergente, porque esto es una p integral, ¿verdad? Con alfa igual a 2, que es mayor que 1. Entonces la integral impropia de primera especie de 1 entre x a la 2 converge. Como converge la función más grande, entonces no queda más que la integral de la función pequeña, integral impropia de la función más pequeña, tiene que ser también convergente. Entonces, en este caso tenemos que la integral impropia de 1 a más infinito de sen de x entre x al cuadrado es una integral absolutamente convergente. Mientras que la integral de 1 a más infinito de sen de x entre x es una integral condicionalmente convergente. Converge sin valores absolutos, pero cuando pongo el valor absoluto ya no converge.
Recuerden que el criterio más fuerte es el del valor absoluto. Si converge en valor absoluto, por fuerza converge sin los valores absolutos. Vamos a analizar a continuación los criterios de convergencia para integrales impropias de segunda especie. Para integrales impropias de segunda especie vamos a iniciar, igual que hicimos con las de primeras, con el criterio de las P integral. Aquí lo interesante de ver en el criterio de la P integral para integrales impropias de segunda especie es que vamos a invertir la condición en la cual converge y en la cual diverge. Primero que nada, nótense que el intervalo de integración ahora es de 0 a 1. Tengo la integral impropia de 0 a 1 de x a la menos alfa de x. En este caso, bueno, recuerden que el alfa es un valor positivo, entonces con este menos va para abajo. Quedaría x a la alfa en el denominador. Claramente, si la x es 0, pues me quedaría 1 entre 0 y eso se indefine. Por lo tanto, 0 es una asíntota de la f. Y en ese sentido es que decimos que esto es de segunda especie, esta integral impropia. Vamos a ver que esta integral para las de segunda especie convergen si la alfa es menor que 1. Menor que 1, contrario a lo que teníamos antes. Menor que 1, converge. Y en este caso es que converge al valor 1 entre 1 menos alfa. Ojo que el límite de integración tiene que estar entre 0 y 1 para yo poder decir el valor de convergencia. Y en este caso el valor de convergencia corresponde a 1 entre 1 menos alfa. Si alfa es mayor o igual que 1, pues entonces mi integral ahora diverge y entonces pues ese valor de convergencia no va a existir, sino que eso se va a ir hacia más infinito. No vamos a poder encerrar el área de integración, el área que voy a graficar. Vamos a verlo en un ejemplo. Consideremos la integral impropia de 0 a 3 de 3 menos x a la menos 6. Vean que ese 3 menos x a la menos 6 es lo mismo que lo tuviésemos en el denominador con exponente positivo, o sea que ahí nos va a quedar 1 entre 3 menos x elevado a la 6. Como tengo 3 menos x en el denominador, noto que si sustituyo la x por 3, abajo en el denominador me va a quedar 3 menos 3, que es 0, elevado a la 6, que es 0. Y entonces me quedaría la división 1 entre 0. Así que 3 es una asíntota y estoy en presencia de una integral de segunda especie. Vamos a hacer un cambio de variable para tener una expresión de la forma x a la menos alfa o x a la alfa. El cambio de variable que nos sirve aquí es considerar u igual a 3 menos x entre 3. Si hacemos esto, entonces du a qué va a ser igual? Du va a ser igual a, aquí en este caso derivo arriba, el x me va a quedar menos 1, ¿verdad? Menos 1/3 de x, ¿verdad? En este caso, si x tiende a 0, entonces ustedes sustituyen la x por 0 y les va a quedar 3 entre 3, que es igual a 1. Entonces la u tendería a 1. Si x tiende a 3 por la izquierda, que el límite de integración va de 0 a 3, se acerca a 3 por la izquierda, entonces cuando sustituyo la x por valores que se acerquen a 3 por la izquierda, esto arriba en el numerador nos va a quedar 0, 0 entre 3 que es 0, y entonces mi u tiende a 0, pero por la derecha, Sustituyendo entonces la integral original de 0 a 3 de 3 menos x a la menos 6 de x, vamos a obtener, recuerden que el de x lo vamos a cambiar por menos 3 de u, porque aquí el 3 pasaría a multiplicar, y el menos también lo pasamos al otro lado con el de u, nos va a quedar menos 3 de u igual a dx. Me va a quedar la integral de 0 de 1 a 0, perdón, que aquí el 0, cuando x tiende a 0, u tiende a 1. Cuando x tiende a 3 por la izquierda, u va a tender a 0 por la derecha. ¿De quién? De 3 menos x, que ¿quién sería 3 menos x? 3 menos x me va a quedar 3 menos x me va a quedar 3u, y este 3u va a estar elevado a la 6, a la menos 6, ¿verdad? Y el u también queda elevado a la menos 6.
Por lo tanto, ese 3 a la menos 6 sale aquí al denominador como 3 a la 6 y como había un 3 arriba, me va a quedar únicamente 3 a la 5. Entonces vamos a tener menos 1 entre 3 a la 5 por la integral de 1 a 0 de u a la menos 6 de u. Nótese que aquí los límites de integración están de mayor a menor y siempre tengo que tener límites de integración del menor al mayor. Así que yo tengo que hacer un cambio de estos límites de integración. Recuerden que la propiedad integral nos decía que si yo hago el cambio entre estos límites de integración, pues tengo que anteceder un menos a la integral. Por eso es que este menos acá va a desaparecer en el siguiente paso, porque ahora voy a tener la integral de 0 a 1. Entonces tendría que agregar otro menos, que con ese menos me da más. 1 entre 3 a la 5, la integral de 0 a 1, de u a la menos 6 de u. Esta última integral, considerando el criterio de las P integral para segunda especie, tendríamos que alfa es igual a 6, 6 es mayor o igual que 1 y por lo tanto entonces es una integral que diverge. Vamos a ver cómo se comporta en las de segunda especie el criterio de comparación al límite. Dado dos funciones f y g continuas en el intervalo AB, eso es muy importante que sean continuas, tales que no son acotadas en x igual a y para todo x que pertenece a b se cumple que la función f de x es positiva y menor a g de x, entonces se va a cumplir lo siguiente. Aquí estas condiciones iniciales van a ser fundamentales para que ustedes tomen decisiones de si puedo o no puedo usar un criterio u otro. En este caso, en el criterio de comparación al límite, nótese que estamos hablando de f y g funciones continuas en el intervalo de integración, ¿verdad? Excepto en la asíntota. F y g son funciones que son positivas porque nótense que ambas son mayores que 0 y en este caso se pide que f sea una función más pequeña que g. Si se tiene esa condición, entonces si la integral de a a b de g de x converge, también converge la de f de x. Si converge la más grande, converge la pequeña. Si f de x es divergente, entonces la integral de a b de g de x también lo es. Diverge la más pequeña, por fuerza tiene que diverger la más grande. El criterio es válido si el problema se presenta en x igual a b o en cualquier punto interior del intervalo, que en ese caso estaríamos hablando de una integral de segunda especie. Siempre habría que dividirla. Si el valor en el cual se presenta que la función no es acotada, no es en A, sino que es en B, se trabaja exactamente igual, nada más que ahí tengo que considerar que en el caso de A me acercaría por la izquierda, en el caso de B me acerco por la derecha. Un caso un poco de analizar más es cuando el problema se presenta en un valor intermedio a b, porque entonces lo que yo tengo que hacer es dividir la integral en dos integrales impropias de segunda especie. Iríamos desde AC y desde C a B, considerándose el punto donde se presenta la asíntota. El criterio de comparación al límite para las integrales impropias de segunda especie, veamos que también cumple con las mismas condiciones que ya habíamos visto. F y g funciones continuas en el intervalo AB, tales que no son acotadas en x igual a A. F y g positivas en el intervalo. Entonces, si el límite de x que tiende a A por la derecha de f de x entre g de x es igual a L, siendo L un valor distinto de 0 o finito, en otro caso finito, se tiene que ambas integrales impropias de A hasta B de f de x y la integral impropia de A hasta B de g de x tienen la misma naturaleza, esto es, o el mismo comportamiento. Ambas convergen o ambas divergen. Aquí, mucho cuidado, ¿verdad? Porque en el caso de integrales impropias de segunda especie, podría presentarse el inconveniente de que no sean acotadas en B, que en A está bien, pero en B es donde está la asíntota. Entonces el límite habría que calcularlo con X que tiende a B por la izquierda. Con X que tiende a B por la izquierda. Igual, mismos resultados. Si nos da L, que es una constante distinta de 0 y finita, pues entonces ambas integrales impropias tendrían la misma naturaleza.
La idea es, a mí me piden analizar la convergencia de f y yo agrego una función g que sé cómo se comporta. Sé que es divergente o sé que es convergente, porque ya he hecho el análisis de la convergencia de esa función a través de una comparación directa o porque es una p integral conocida de segunda especie que ya yo puedo decir si converge o diverge. Y el análisis es el mismo que en el caso de las de primera especie. Uno puede calcular el límite con x que tiende a por la derecha de la f de x y ver cómo se comporta ese límite para comparar con una g oportuna que me permita obtener una constante cuando calculamos ese límite. Vamos a ver unas consideraciones más de este teorema. Para eso vamos a considerar la tablita de resumen de comparación al límite para integrales de segunda especie, que es la columna de la derecha. F y G definidas en el intervalo AB, probablemente en A, excepto en A, donde es donde vamos a tener asíntota. Asíntota ya dijimos, puede estar en B o podría estar en un valor intermedio, eso sí, tendríamos que partir la integral en dos. Y recuerden que estas funciones f y g son positivas, o sea que van de a a b en R+. En este caso, vamos a ver que el límite con x que tiende a por la derecha y el límite con x que tiende a por la derecha de g, de f y de g, van a tender a más infinito. Pero cuando yo hago la comparación entre ellos, de f y g, pues la idea es obtener una constante L. Si L es distinta de 0 y distinta de infinito, entonces ambas integrales impropias de segunda especie se comportan igual. Y recuerden que la que yo conozco es G y la que me piden o sobre la cual me están pidiendo el comportamiento es sobre F. También va a ocurrir que si ese límite me da 0 y G converge, entonces yo puedo decir que F converge. O si me da infinito y G diverge, entonces yo puedo decir que F diverge. Cosas que no puedo decir, lo vuelvo a repetir para que tengan mucho cuidado, es que si el límite me dio 0 y g diverge, yo no puedo decir nada de f. O si el límite me da infinito y g converge, no puedo decir nada de f. Y el comportamiento de f no lo sé. Tiene que referirse al comportamiento de g y ese es el que yo tengo que conocer. Y dado el comportamiento de g y el valor que obtengo de l, la idea es poder concluir algo sobre f. En algunos casos podría no lograrlo. Vamos a analizar la convergencia de la siguiente integral impropia de 2 a 5 de 1 entre raíz cúbica de x menos 2 por x más 4 de x. Vean que en este caso la asíntota es 2. Es muy importante identificar la asíntota porque ahí es donde yo voy a estudiar el comportamiento sobre la asíntota. En este caso, la asíntota es 2, que haría que en el denominador me quede x menos 2, que es 0. Entonces ahí se me daría 0 el denominador. El otro valor que me hace 0 el denominador es menos 4, pero menos 4 no pertenece al intervalo de integración. Entonces, esto es una integral impropia de segunda especie y la asíntota está en 2. Vamos a usar el criterio de comparación directa. Para el criterio de comparación directa, vamos a analizar cómo se comporta esa función 1 entre raíz cúbica de x menos 2 por x más 4. Dado que mi x está entre 2 y 5, yo puedo decir que x más 4 es mayor a 1, porque, como les digo, x está entre 2 y 5, es un número positivo entre 2 y 5. Entonces, si yo le sumo a ese valor, le sumo 4, pues claramente eso va a ser mayor que 1. Eso hace que 1 entre x más 4 sea menor que 1. Posteriormente, puedo sacar raíz cúbica a ambos lados y me queda que 1 entre raíz cúbica de x más 4 sigue siendo sigue siendo menor que 1. Ahora voy a dividir a ambos lados por la raíz cúbica de x menos 2. Al dividir a ambos lados por eso, pues entonces en la expresión de la izquierda me va a quedar 1 entre raíz cúbica de x más 4 por x menos 2. Lo uno en una sola raíz. Y al otro lado me va a quedar 1 entre raíz cúbica de x menos 2. Recuerden que raíz cúbica lo podemos expresar como una potencia.
esa potencia sería 1/3. Entonces ahí lo que tengo es una p integral de 1 entre x menos 2 a la 1/3. Ahora bien, vamos a comparar la integral original, la integral impropia de 2 a 5 original, que es menor o igual a la integral impropia de 2 a 5 de 1 entre raíz cúbica de x menos 2, que es una función mayor. Ese sería mi g sería 1 entre raíz cúbica de x menos 2. Esa función es mayor a la f que me dieron y por lo tanto la integral de f es menor a esa otra integral impropia de la función g. Si la integral impropia mayor converge, por fuerza la pequeña también va a ser convergente. Y yo estoy seguro de que la menor converge, perdón, yo estoy seguro que la mayor converge, puesto que es una p integral con alfa igual a 1/3. 1/3 es menor que 1, entonces por lo tanto tengo que eso es una p integral convergente y por criterio de comparación directa y también sería convergente. Eso sería resolviendo el ejercicio usando el método de comparación directa. Veamos cómo quedaría usando el método de comparación al límite. Para el método de comparación al límite, como les decía, vamos a calcular el límite límite que tiende a la asíntota, en este caso por la izquierda, sería 2 por la izquierda, de 1 entre raíz cúbica de x menos 2 por x más 2 más 4. Ese límite nos va a quedar convirtiendo eso en una potencia, ¿verdad? Nosotros vamos a poder sustituir, ¿verdad? Ahí el 2 está causando un problema y el 2 está causando es un problema con ese x menos 2, que es el que es la asíntota, ¿verdad? El del x más 4 no tendríamos ningún inconveniente, ¿verdad? De hecho, ahí nosotros lo que vamos a hacer es que como está dividiendo, vamos a concluir o vamos a separar eso como la raíz cúbica de x menos 2 por la raíz cúbica de x más 4. En el caso del x más 4, no hay ningún inconveniente de que se me indefina. Entonces yo puedo hacer la sustitución de x con el 2. Entonces me quedaría raíz cúbica de 6. X más 4, como x vale 2, me quedaría de 6. Esa no tiene ningún problema. El problema la tiene x menos 2, que si lo sustituyo me da 0 en el denominador. Entonces trabajo aparte la raíz cúbica de x menos 2 escribiendo en lugar de raíz cúbica, escribiendo x menos 2 a la 1/3, su forma de potencia. Claramente, eso me quedaría, ese límite me está quedando 1 entre algo que tiende a 0, porque x menos 2 con x que tiende a 2 por la izquierda tiende a 0. Una constante entre algo que tiende a 0 explota a más infinito. Yo lo que tengo que hacer es controlar eso, que esa función que ese límite no me explote al infinito. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, lo que yo quiero es simplificar ese x menos 2 a la 1/3. Eso es lo que voy a querer hacer, simplificarlo. Entonces, lo que me sirve a mí es dividir el límite de esa función f original entre la función g, que sería 1 entre x menos 2 a la 1/3. Porque si divido el límite de la función original entre este, nótense que la función original está tendiendo a esto, a 1 entre raíz cúbica de 6 por x menos 2 a la 1/3. Si esto lo divido entre 1 menos x, 1 entre x menos 2 a la 1/3, esto se va a poder simplificar y voy a obtener como resultado el límite de una constante. De hecho, aquí se me simplifica este de acá y nos va a quedar simplemente 1 entre la raíz cúbica de 6. Y este valor, 1 entre raíz cúbica de 6, es distinto de 0 y es menor a infinito, es una constante. Por lo tanto, el comportamiento de la integral impropia g va a ser igual al comportamiento de la integral impropia f. Y la integral impropia de g, como g es una p integral con alfa igual a 1/3, que es menor que 1, pues esta p integral es convergente. De esta forma pruebo que mi i tiene que ser también convergente, pero usando el criterio, en este caso, de comparación al límite y no el criterio de comparación directa.
vean que hay algunos ejemplos entonces que vamos a poder hacer por varios criterios. Vamos a poder llegar al mismo resultado, a la misma conclusión por diferentes criterios. Y eso ya va a depender de ustedes. Cómo trabajen el ejercicio, cómo quieran trabajar el ejercicio. ¿Qué resulte más fácil, acotar o el cálculo del límite para encontrar por cuál función g dividir? También en las integrales impropias de segunda especie podemos hablar de convergencia absoluta o convergencia condicionada. Como vimos en las de primera especie, aquí ocurre lo mismo. Tengo una integral impropia de segunda especie de una función f de x que la encierro en valor absoluto. Si esa integral impropia con f en valor absoluto converge, entonces la integral impropia de f de x sin valor absoluto también va a converger. Entonces, nótese que la convergencia de la función en valor absoluto es muy fuerte y hace que entonces la integral impropia normal de f sin valor absoluto también converja. Eso lo vamos a considerar como una propiedad y en algunos casos va a ser muy útil entonces demostrar que la integral impropia en valor absoluto converge. ¿En cuáles casos? Como vimos anteriormente, donde aparezca la función seno, donde aparezca la función coseno. ¿Por qué? Porque inmediatamente nosotros si metemos esto en valor absoluto, podemos acotar esa f de x, la parte de arriba, al menos la del numerador, o donde aparezca el sen de x, lo vamos a poder acotar con 1. Entonces vamos a poder hacer una comparación directa o vamos a hacer una comparación al límite. Pero ya me va a quedar algo más simple de analizar. ¿De acuerdo? Entonces, la convergencia del valor absoluto implica la convergencia de la función normal. Y en este caso, como ambas convergen, hablamos de una convergencia absoluta. En el caso de que la integral impropia en valor absoluto diverja, nosotros no vamos a poder decir nada sobre la integral impropia de f de x. Y de hecho puede ocurrir en algunos casos que converja y en otros casos que diverge. Si converge la integral impropia de f, pero no la de f en valor absoluto, podemos hablar entonces de una convergencia condicional. Esta condición es muy importante conocerla porque, como les digo, nos va a ayudar muchas veces a tomar una decisión sobre una integral si converge o no. Volvemos a nuestros clásicos ejemplos para este análisis de convergencia absoluta y condicionada, que es donde aparece la función seno o coseno, como les decía. Aquí yo tengo la integral impropia de 0 a 1, perdón, de sen de x entre x a la 3 medios. Nótese que la asíntota es 0, porque x no puede asumir el valor de 0. Me daría una constante entre 0 y eso se va a ir a infinito. Entonces 0 es una asíntota. Vamos a ver si esta integral converge o diverge. Para eso voy a usar el criterio de convergencia absoluta. Nótese que en el caso de la función sen de x entre x a la 3 medios, si esto lo metiésemos en valor absoluto, entonces esta función la vamos a poder comparar con la función, bueno, esta función sen de x entre x a la 3 medios en valor absoluto va a ser más pequeñita que la función sen de x en valor absoluto, que la puedo acotar con 1 sobre x a la 3 medios. ¿Y cómo se comporta la integral impropia de 1 entre x a la 3 medios? 1 entre x a la 3 medios es una p integral con alfa igual a 3 medios. En este caso, sin embargo, en esta comparación, ¿verdad? Sen de x entre x a la 3 medios en valor absoluto va a ser menor a 1 entre x a la 3 medios. Esa función g que estoy encontrando, que es 1 entre x a la 3 medios, es una p integral con alfa igual a 3 medios. El asunto es que si nos vamos a ver las p integrales para segunda especie con alfa igual a 3 medios es 1.5. 3 medios sería mayor que 1. Así que estoy encontrando una integral o estaría encontrando una función mayor a f, cuya integral impropia diverge. Entonces yo no puedo tomar criterio sobre el comportamiento de f. Así que vamos a tener que cambiar un poco el análisis para esta comparación. Vamos a ver a continuación cómo lo podemos hacer entonces.
Ok, acá entonces no nos sirve usar el valor absoluto y acotar el sen de x con 1 porque nos va a quedar entonces 1 entre x a la 3 medios, la cual es una integral divergente. Entonces mayor sería una función mayor, pero su integral impropia es una p integral, 1 entre x a la 3 medios, la cual es divergente. Entonces vamos a usar otro criterio de comparación. Vamos a usar el criterio de comparación, como criterio de comparación, el hecho de que la función sen de x es menor que x en el intervalo de 0 a 1 que nos interesa. En general es más grande x que sen de x. Entonces vamos a comparar sen de x entre x a la 3 medios con x entre x a la 3 medios. X entre x a la 3 medios me queda 1 entre x a la 1 medio. Entonces, con el criterio de comparación, nosotros tendríamos que probar que esta integral es convergente. Y converge si solo si la integral de 0 a 1 de x entre x a la 1 medio va a ser convergente. En este caso, claramente esto va a ser convergente, puesto que eso es una p integral con alfa igual a 1 medio es menor que 1, por lo tanto, esa sí es una función mayor, una función g mayor, la cual es tiene integral impropia convergente y por lo tanto la menor también va a ser convergente. Veamos este otro ejemplo. El ejemplo dice, estudia la convergencia de y igual la integral de 0 a 1 de x a la 2 seno de 1 entre x. Nótese que la asíntota, identificamos la asíntota que es 0, ¿verdad? Eso es muy importante para ver que efectivamente estamos en presencia de una integral impropia de segunda especie. 0 es una asíntota porque aquí sería el seno de 1 entre 0, lo cual se indefine, ¿verdad? Entonces esto es una asíntota. Para poder resolver esta integral nos vamos a hacer el cambio de variable u igual a 1 entre x, que normalmente se estila hacer, ¿verdad? En estos casos. Si u es igual a 1 entre x, entonces cuando x tiende a 0, nosotros vamos a tener que u tiende a más infinito. De esta forma, entonces nos va a quedar. Y la otra cosa es que puedo cambiar a x por 1 entre u, o sea, x al cuadrado va a ser 1 entre u cuadrado. Entonces, aquí voy a tener que la integral de 0 a 1 de x a la 2 sen de 1 entre x de x va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la integral de, si x tiende a 0, ya vimos que la u tiende a infinito, y si x tiende a 1, entonces la u tiende a 1. Entonces voy a tener la integral de 1 a más infinito de sen de u. Recuerden que la x al cuadrado la puedo cambiar por 1 entre u cuadrado y además el du, recuerden que va a ser, du va a ser menos 1 entre x al cuadrado de x. Entonces ahí se agrega otra u cuadrado y un menos, que es el que me va a permitir hacer este cambio en los límites de integración, porque cuando x tendía a 0, la u tendía a más infinito, y cuando x tendía a 1, la u tendía a 1. Entonces estos límites de integración estaban invertidos. El mayor estaba de primero, ocupábamos invertirlo. Para eso ocupábamos un menos, que con menos del du se va a simplificar. Entonces nos queda la integral de 1 a más infinito de sen de u entre u cuadrado. Esta integral ya no es de segunda especie, sino que más bien va a ser una integral de primera especie, porque aquí me va a quedar la integral de 1 a más infinito, o sea, esto es un intervalo infinito, y no hay asíntotas, porque la asíntota de esta función sería en 0, y 0 está fuera del límite de integración. Entonces, esto es una integral de primera especie, que por el criterio de convergencia absoluta sabemos que converge, porque aquí sí podemos analizar el caso de el valor absoluto de sen de u entre u a la 4, porque el valor absoluto de esta función va a ser menor a la función 1 entre u a la 4, la cual sabemos claramente que es una función p integral con p o con alfa, perdón, igual a 4. 4 es mayor que 1, por lo tanto esa integral es convergente. ¿De acuerdo? Y si es convergente en valor absoluto, pues lo es también en la integral impropia sin el valor absoluto. Hasta aquí llegaríamos con los criterios de convergencias para integrales impropias.
Muchos de los ejemplos utilizan funciones hiperbólicas y entonces es importante hacer un pequeño repaso de las funciones hiperbólicas antes de continuar. Para el análisis de esas funciones, pues de esas integrales también, pues se utilizan los criterios que hemos visto aquí, que se encuentran resumidos en la hojita de resumen de criterios, la cual es muy importante tener a mano para estar trabajando los ejercicios. Vamos a ver rápidamente las funciones hiperbólicas, definirlas y algunas propiedades para que ustedes las estudien. Las llamadas funciones hiperbólicas tienen que ver con funciones del tipo trigonométrico que tienen una definición especial. Hablamos del seno hiperbólico, coseno hiperbólico, tangente hiperbólica. El seno hiperbólico se define como la función e a la x menos e a la menos x entre 2, para x que está en R. El coseno hiperbólico es con e a la x más e a la menos x entre 2. Y la tangente hiperbólica cumple, pues, cumpliendo con la igualdad de la tangente normal, que es seno entre coseno, igual tenemos la tangente hiperbólica, que sería seno hiperbólico entre coseno hiperbólico. Y esto nos va a quedar e a la x menos e a la menos x sobre e a la x más e a la menos x. Con x, esto con x que tiende a R. Su nombre de seno, coseno y tangente de las hiperbólicas radica en el hecho de que se comportan algunas propiedades como las propiedades de las funciones trigonométricas. Ahí con algunas diferencias. Por ejemplo, en el caso de coseno menos seno hiperbólico, coseno al cuadrado hiperbólico menos seno hiperbólico al cuadrado me daría 1. Recuerden que la trigonométrica básica era seno al cuadrado más cos cuadrado igual a 1. Bueno, en las hiperbólicas hay una propiedad parecida, pero no igual. En este caso sería que coseno hiperbólico al cuadrado menos seno hiperbólico al cuadrado me da 1. También podemos despejar, como lo hacíamos en las trigonométricas, ¿verdad? Y pasar este seno hiperbólico al otro lado a sumar y decir que el coseno hiperbólico al cuadrado es 1 más seno hiperbólico al cuadrado. O podríamos también dejar solo el seno, llevándonos del otro lado a sumar y trayendo el 1 a restar. Entonces uno con esas igualdades puede estar trabajando. Esto se puede verificar también, ¿verdad? Si yo tomo la definición de coseno hiperbólico y lo elevo al cuadrado, tomo la definición del seno hiperbólico y lo elevo al cuadrado, desarrollo estos cuadrados, hago esta resta que me queda aquí, podemos ver que se van, bueno, que tienen el mismo denominador, entonces conservo el denominador y sumo lo de arriba. Vamos a ver que los e van a restarse y solamente nos va a quedar un 2 más 2 que es 4, dividido entre 4 abajo, pues nos va a quedar 1. Entonces hay algunas propiedades que estas funciones hiperbólicas mantienen. Para efectos de entender bien cómo se comportan los límites de las funciones hiperbólicas para cuando yo voy a calcular las integrales impropias donde ellas intervienen, o más adelante los otros conceptos que vamos a ir estudiando, es muy importante que ustedes vean gráficamente el comportamiento de la función seno hiperbólico y de la función coseno hiperbólico y también el de la tangente hiperbólica. Por ejemplo, podemos observar que las rectas y igual 1 y y igual menos 1 son asíntotas horizontales de la tangente hiperbólica. Y esto se puede verificar analíticamente. Si yo calculo el límite con x que tiende a más infinito de la tangente hiperbólica, sería el límite con x que tiende a más infinito de a la x menos e a la menos x entre a la x más e a la menos x. Acá nosotros vamos a tener que pasar por un proceso de hacer las restas que aparecen arriba y las sumas, multiplicar extremos por extremos y medios por medios. Aquí vean que esto es e a la x menos 1 entre a la x. Hay que hacer esa resta. Y este otro es e a la x más 1 entre a la x. Hay que hacer esa suma y después multiplicar extremos por medios, medios por medios. Vamos a obtener esta expresión acá. Aquí es fundamental saber que la función exponencial, cuando x tiende a menos infinito, pues se hace 0. Por eso es que queda 0. Y abajo también, e a la menos 2x. Si x tiende a más infinito, me queda e a la menos infinito. Y a la menos infinito tiende a 0. Por lo tanto, este límite nos va a quedar simplemente la constante 1 entre 1, que es 1. Y así vemos que 1 es una asíntota horizontal cuando la x tiende a más infinito. Cuando tiende a menos infinito, más bien el resultado me da menos 1. Así que tenemos abajo en y igual menos 1 una asíntota horizontal para la tangente hiperbólica. Esto quiere decir que en el eje Y la función tangente hiperbólica está encerrada por las asíntotas menos 1 y 1.
Análogamente a como ocurre en las funciones trigonométricas, podemos hablar de la secante como 1 entre coseno, la cosecante 1 entre seno hiperbólico y la cotangente como coseno hiperbólico entre seno hiperbólico, ¿verdad? Aquí un ejercicio interesante es, dado que yo conozco el comportamiento del seno hiperbólico, el coseno hiperbólico, entonces definir cuál sería el dominio de cada una de estas funciones. Recuerden que el dominio es aquellos valores de x donde esta función esté bien definida. Eso quiere decir que el coseno no nos puede dar cero. Habría que excluir los valores que hacen que el coseno de cero, que el seno hiperbólico de cero, o aquí también que el seno hiperbólico nos dé cero. También podemos pensar en derivar las funciones hiperbólicas, ¿verdad? Como cualquier función, es una función derivable. Derivaríamos la definición, ¿verdad? Podemos tomar la definición del seno hiperbólico, que es una función que tiene un cociente y donde aparecen unas funciones exponenciales. Podemos hacer esa derivada de esa función y vamos a determinar que la derivada del seno es coseno hiperbólico. La derivada del coseno hiperbólico sería seno hiperbólico. En este caso no hay ninguna que quede menos, como en las trigonométricas normales, ¿verdad? Que cuando derivo el coseno me queda menos seno. No, aquí cualquiera de las dos, la derivada del seno es coseno y la derivada del coseno hiperbólico es seno hiperbólico. La derivada de la tangente nos queda secante al cuadrado. La derivada del arco secante hiperbólica nos va a quedar 1 entre la raíz de x al cuadrado más 1. La derivada del arco cosecante hiperbólica nos va a quedar 1 entre raíz de x al cuadrado menos 1. Y la derivada del arco tangente hiperbólica nos queda 1 entre 1 menos x al cuadrado. Que estas son funciones muy importantes que usan ustedes en las sustituciones trigonométricas. Aparecen por todo lado ahí. Como les decía, la verificación consiste en tomar la definición del seno hiperbólico y reescribirlo como la función exponencial y derivar esto, ¿verdad? Que sería derivar término a término. La derivada de la x hacia la x, la derivada de a la menos x sería e a la menos x menos 1. Entonces ese menos con menos me daría un más. Pero esto no es otra cosa que la definición del coseno. En el caso de la tangente, recordarse que la tangente es seno hiperbólico entre coseno hiperbólico. Uno podría tratar de transformar esto, dada la igualdad, la relación que hay entre el seno y coseno hiperbólico, para ver, bueno, aquí derivaríamos la parte de arriba, derivo el seno por el coseno sin derivar, y la derivada del seno es coseno hiperbólico, por coseno me queda coseno al cuadrado, menos dejo sin derivar el seno y derivo el coseno hiperbólico, que sería seno hiperbólico, por eso me queda seno hiperbólico al cuadrado, entre la función de abajo al cuadrado, ¿verdad? Aplicando la propiedad de cociente para derivar. Acá nos va a quedar coseno hiperbólico menos seno hiperbólico, es ambos al cuadrado, y esto por la identidad era 1, entonces nos queda 1 entre coseno hiperbólico al cuadrado, y eso es la secante hiperbólica al cuadrado. Aquí hay algunas propiedades del arcoseno hiperbólico que arcocoseno hiperbólico, se las voy a dejar ahí para estudio independiente. Me interesa ver que estas nuevas funciones hiperbólicas nosotros las podemos derivar, como ya vieron, pero también las podemos integrar, ¿verdad? Si ya nosotros vimos que la derivada del arcoseno hiperbólico era 1 entre raíz de x al cuadrado más 1, pues entonces cuando me aparezca la integral de 1 entre raíz de x al cuadrado más 1, pues sabemos que también tiene que ser arcoseno hiperbólico de x. Esto es lo que ya habíamos hecho allá en la parte de la derivación, que ustedes lo pueden verificar. Por acá aparece algún ejemplo para que ustedes hagan como ejercicio, siguiendo la misma prueba o verificación que se hizo anteriormente, y es verificar que la integral de 1 entre raíz de x al cuadrado más a al cuadrado, en este caso en lugar de tener un 1 al cuadrado, aquí tengo a al cuadrado, pues sería arcoseno hiperbólico de x entre a. Ya no sería solo de x, porque aquí era de x entre 1 y por eso es que aparecía solo x. Aquí es x entre a porque aquí aparece a al cuadrado más c. Y ahí alguna sugerencia de cómo puede trabajar este ejercicio. En esta diapositiva, de manera similar a la anterior, ustedes pueden ver cómo el comportamiento del coseno hiperbólico es biyectivo, por lo tanto tiene inversa, y también con el arco tangente hiperbólico. Eso pues, ustedes lo pueden leer ahí. Cualquier consulta, siempre estoy para servirles, desde luego.
Me interesa este último ejemplo donde nos piden estudiar la convergencia de la integral de 1 a más infinito de dx sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1. ¿Okay? Esta es una integral impropia de primera especie. El intervalo de integración es infinito, ¿verdad? En este caso. Lo importante en este ejemplo es recordar, ¿verdad?, que este tipo de integrales se calculan con un límite con h que tiende a infinito de 1 hasta h, y esa integral posee primitiva que va a ser, según lo que acabamos de leer de las funciones hiperbólicas, su primitiva va a ser arco coseno hiperbólico, evaluado de 1 a h. Y eso sería arcoseno hiperbólico en h menos arcoseno hiperbólico en 1. Esto con h que tiende a 0. El arcoseno hiperbólico en 1 pues nos daría 0, entonces solamente vamos a trabajar con el arcoseno hiperbólico de h. Ese límite podemos transformarlo ahí como logaritmo natural. El arcoseno hiperbólico de h sería el logaritmo natural de x más raíz de x al cuadrado menos 1, de donde podemos hacer la relación de que eso sería simplemente analizar el límite con h que tiende a más infinito del logaritmo natural de 2x, y ese logaritmo natural pues tiene que ser más infinito, por lo tanto se prueba la divergencia. Ahorita volvemos sobre esta conclusión. De modo indirecto, si ustedes calculan el límite cuando x tiende a infinito de 1 entre raíz cuadrada de x a la 2 menos 1, ven que este x a la 2 puede salir de la raíz y aquí me quedaría un 1 menos 1 entre x a la 2. 1 menos 1 entre x a la 2 pues va a quedar 0, y aquí la raíz de 1 es 1, entonces aquí me va a quedar 1 por x abajo. Entonces calcular este límite o el resultado de este límite es lo mismo que calcular el límite con x que tiende a infinito de 1 entre x. Claramente eso pues se va a hacer 0 y no queremos que sea 0, entonces puedo compararlo, puedo hacer el criterio de comparación directa de la función f, que es 1 entre raíz de x a la 2 menos 1, y la función 1 entre x. En ese caso, si yo hago la comparación de este límite entre este otro, claramente voy a obtener una constante 1. Por lo tanto, la función original y la integral original y tiene el mismo comportamiento que la integral impropia de 1 más infinito de 1 entre x de x. Esta es divergente por criterio de p integral, porque aquí en este caso el alfa vale 1. Entonces, esta integral impropia sería divergente. Por lo tanto, por cualquiera de los dos lados podemos comprobar o verificar que efectivamente la función es divergente. Me devuelvo un momentito para terminar ahí, para finalizar, recordando que este paso sale por definición. Lo único que estaba verificando ahí rápidamente es que aquí debería de ir un h, ¿verdad? Porque es el límite con h que tiende a 0. No debería ir x. Esto es muy importante. Entonces, arcoseno de h por definición sería logaritmo natural de h más raíz cuadrada de h al cuadrado menos 1. Véanlo en la diapositiva anterior a esta, lo podemos ver. Arcocos hiperbólico de x es logaritmo natural de x más raíz de x al cuadrado menos 1. Entonces, acá, en esta parte, aquí usaríamos eso sí h, porque es arcoseno hiperbólico de h. H más raíz cuadrada de h al cuadrado menos 1. De esta raíz sacamos un h, un h al cuadrado, lo sacamos como h. Entonces aquí nos va a quedar 1 menos 1 entre h al cuadrado. Como el límite es del infinito, 1 entre h al cuadrado daría 0 y me quedaría la raíz de 1, que es 1. Como aquí tengo h, aquí voy a tener h, la puedo sacar a factor común. Entonces esa h saldría a factor común y me quedaría 1 más la raíz de 1 menos 1 entre h al cuadrado. Cuando aplico el límite infinito, 1 entre h al cuadrado es 0, me queda la raíz de 1, que es 1, y aquí me quedaba un 1 sumado con ese 1, por eso es que me queda este 2. Pero aquí me quedaría 2h, ¿verdad? 2h. Esa era la corrección que quería hacerles ahí para devolverme. Entonces, como h tiende a más infinito, me quedaría el logaritmo natural de más infinito, y eso pues se va a ir a más infinito. Por lo tanto, hemos probado que esta integral diverge por dos formas: solución indirecta y la solución directa, que es calculando el límite.
Hasta aquí llegaría la clase de esta semana de criterios de integral y una breve introducción a lo que son funciones hiperbólicas que vamos a estar trabajando a lo largo del curso. Quedaría pendiente para la clase del próximo jueves analizar lo que es el polinomio de Taylor. Yo creo que ahí ya podemos nivelarnos y ponernos al día con los asuntos de los feriados que hemos tenido. Muchísimas gracias y buen estudio.